¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre la transferencia de calor por convección. Los líquidos y gases transmiten calor principalmente por convección. Entonces va a ser el método de transferencia de calor que ocurre principalmente dentro de los líquidos y gases. Y esta convección es la transferencia de calor debida al movimiento del fluido mismo. Este se debe debido al movimiento del mismo fluido. Como vimos en el video anterior, la conducción en los sólidos, en la conducción en los sólidos el calor se transmite por los choques sucesivos, principalmente de los electrones y también de los átomos, al incrementar su velocidad de movimiento, su vibración. En este caso, eso era para la conducción. Entonces, recuerden que la conducción se transmitía el calor por los choques de los electrones y átomos dentro del material. En la convección, la transferencia de calor implica el movimiento de materia, el movimiento del mismo fluido. Y la convección puede ocurrir en todos los fluidos, sean líquidos o gases. La convección ocurre en líquidos y gases. En general, todos los fluidos. Si calentamos agua en un recipiente o si calentamos aire en un horno, el proceso va a ser el mismo. El proceso va a ser el siguiente. Vamos a imaginar que tenemos aquí una olla con agua y la ponemos en la estufa y se comienza a calentar. Entonces, lo que va a comenzar a suceder es que las moléculas en la parte inferior se van a comenzar a mover con mayor velocidad. Les estamos transfiriendo energía y al moverse con mayor velocidad, como ya vimos, se van a apartar entre sí, se van a dilatar. El agua se va a dilatar, se va a volver menos densa y se va a mover hacia arriba por flotación. Entonces, en esta sección de abajo, que está más caliente, las moléculas se separan entre sí. Este líquido en contacto con el fuego se hace menos denso y comienza a subir. Por flotación, como es menos denso, comienza a subir y por lo tanto al subir va a quedar un espacio vacío que se tiene que llenar con algo y ese espacio vacío se va a llenar. Voy a cambiar de color, en rojo voy a poner el agua caliente que sube. El agua caliente comienza a subir porque es menos densa y entonces el espacio vacío que deja se tiene que llenar por el agua fría que estaba arriba y que es más densa, y como es más densa se va a hundir hasta llegar a la parte de abajo. Cuando llega a la parte de abajo, entonces va a estar en contacto con el calor otra vez, la va a calentar, va a hacer que se dilate y una vez más al dilatarse se va a hacer menos densa, va a volver a subir y el agua fría tiene que volver a bajar para encontrar para llenar ese lugar y entonces se va a formar esta corriente de agua que sube, agua caliente que sube y agua fría más fría que baja, y esa corriente que se forma es lo que se llama una corriente de convección o convección como tal. Corrientes de convección. Y de esta manera pues se forman estas corrientes que mantienen agitando el fluido conforme se está calentando. El fluido más caliente se aleja de la fuente de calor y el fluido más frío se mueve hacia la fuente de calor. Y este proceso va a continuar hasta que, mientras se esté manteniendo el calor que se está administrando al agua en este caso. Y esto es por lo que nuestro experimento
con la serpiente de papel, funcionaba. Teníamos nuestra espiral de papel colgada de un hilo y teníamos una vela acá abajo. Y entonces la vela hacía que el aire se calentara, subiera, el aire frío de los alrededores ocupaba su lugar, se volvía a calentar y volvía a subir y se mantenían esas corrientes de convección, lo cual hacía que nuestra serpiente de papel comenzara a oscilar, comenzara a moverse y a girar por esa corriente de aire generada por la vela que estaba calentando el aire y creando una corriente de convección. Ok, entonces en general esto es el proceso de convección. Entonces, ahora con respecto a esto de los líquidos y gases y la transferencia de calor, vamos a ver algo un poquito relacionado, pero un poquito diferente, que es cómo cuando un gas se expande, se enfría. Para llegar a eso, bueno, vamos a hablar de que las corrientes de convección se forman en la atmósfera y afectan el clima. El sol calienta el suelo y el suelo calienta el aire alrededor y ese aire hace que suba porque se hace menos denso. Entonces el sol calienta el suelo y ese suelo calienta el aire. Al hacerlo se vuelve menos denso este aire que el aire que lo rodea y va a subir por flotación. Cuando el aire que sube llega a una altura en la que su densidad coincide con el aire que lo rodea, va a dejar de subir. Entonces, cuando la densidad de este aire sea igual a la densidad del aire de acá afuera, entonces va a dejar de subir, ya no va a flotar más. Esto se puede observar cuando el humo de una fogata sube y después se detiene cuando se enfría y su densidad coincide con la del aire que lo rodea. El aire que sube, en este caso del aire que sube por la atmósfera, se expande porque hay menos presión atmosférica acá arriba. Recordemos que acá abajo hay mucha presión atmosférica y acá arriba hay menos presión atmosférica porque hay menos aire. Entonces, al ir subiendo este aire, se va a expandir porque hay menos presión atmosférica. Tenemos una masa de aire aquí y cuando llegue acá arriba, varios kilómetros de altura, se va a expandir por la disminución de la presión atmosférica. A medida que se expande, se enfría. Entonces este aire se va a enfriar. Tiene una temperatura 1, temperatura 2 y esta tiene una temperatura 1 mayor. Debido a esta expansión se va a enfriar este aire y es lo que vamos a explicar ahorita. Cuando un fluido se expande, se enfría. Y pueden hacer el siguiente experimento para checar esto. Pueden con la boca abierta exhalar sobre su mano y van a sentir que su aliento está tibio. Si ahora repiten lo mismo, pero en vez de exhalar, soplan con los labios juntos para que el aire salga rápido y se expanda al momento de salir, van a sentir que al soplar sobre su mano van a sentir el aire más frío que lo sintieron cuando exhalaron con la boca abierta. Esto es porque el aire se enfría cuando se expande. Si el aire se expande, una masa de aire se expande, se va a enfriar. Y bueno, lo pueden checar con ese experimento para sentirlo como cuando el aire se expande, se enfría. Otra manera en que tal vez lo hayan notado es que lo contrario sucede cuando el aire se comprime. Entonces probablemente han notado cuando se han tenido que inflar con una bomba de aire un balón o una llanta, pueden haber notado cómo se calienta tanto el aire que sale de la bomba como la bomba misma
en un ratito van a notar que se calienta bastante. Esto es porque cuando el aire se comprime, lo voy a poner en rojo, cuando el aire se comprime se calienta y cuando se expande se enfría. Y para entender por qué pasa esto, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginarnos que las moléculas de aire son como pelotas de billar o pelotas de ping pong que están aquí. Entonces, cuando se mueven, una puede golpear a otra y cuando esa otra es golpeada, pues va a adquirir velocidad. Entonces, una de estas moléculas adquiere rapidez cuando la golpea otra que llega con mayor rapidez y entonces podemos imaginar que se están golpeando todas estas pelotitas, todas estas moléculas. Entonces, sin embargo, cuando una pelota choca con otra que ya estaba retrocediendo, por ejemplo, esta se está moviendo para acá y choca con esta que está acá, pero esa ya estaba retrocediendo, entonces se va a reducir la velocidad de rebote. Es como si nos imaginamos que están dos bolas chocan, llevan en dirección contraria y chocan, la velocidad de rebote va a ser mayor. Si una ya se estaba moviendo en la misma dirección, si una ya estaba retrocediendo y chocan, entonces la velocidad de rebote va a ser menor, es decir, se perdió energía cinética en ese proceso. Esto pues se aplica también a la región del aire que se expande. Cuando se está expandiendo, las moléculas chocan en promedio con más moléculas que se están alejando que las que se están acercando. Entonces, debido a esto, el aire en expansión, en el aire en expansión, la rapidez promedio de las moléculas va a disminuir. Y recuérdense que la temperatura está relacionada con la rapidez promedio de estas moléculas dentro del material, dentro de la sustancia. Entonces, si esta rapidez promedio de las moléculas disminuye, la temperatura de ese aire también va a disminuir. Entonces, acá las colisiones son menores, las colisiones que hay son moléculas, son colisiones entre moléculas que se están separando entre sí y están perdiendo velocidad. Lo contrario ocurre cuando lo comprimimos. Cuando lo comprimimos estamos haciendo que más moléculas choquen entre sí, incrementando la velocidad de promedio de esas moléculas y incrementando su temperatura. Ok, entonces esto es con respecto a cómo una masa de aire se va a enfriar cuando se expande y se va a calentar cuando se comprime. Lo podemos imaginar por esos choques de moléculas en esa masa de aire. Pero como ya les dije, las moléculas en una región de aire que se expande chocan con más frecuencia con moléculas que se alejan que con moléculas que se acercan. En consecuencia, sus rapideces después del rebote tienden a disminuir y el resultado es que se enfría el aire en expansión. Y también, como ya les dije, lo contrario ocurre cuando lo comprimimos. Si lo comprimimos, vamos a hacer que más moléculas choquen entre sí con moléculas que se están acercando entre sí. Incrementamos esa velocidad promedio de las moléculas y por lo tanto su temperatura. Ok. Y entonces, para terminar, vamos a regresar a la convección y un caso de la vida cotidiana que tal vez también hayan notado y no se habían dado cuenta por qué sucedía, es esto siguiente. Entonces regresamos otra vez a corrientes de convección. En general, el viento generado en la atmósfera se debe a estas corrientes de convección. Esto se debe a que algunas partes de la superficie de la Tierra van a absorber calor mejor que otras y las partes que absorban calor mejor que otras van a calentar el aire a su alrededor y lo van a hacer subir, generando corrientes de convección.
Un ejemplo muy claro de esto es la brisa de la costa. Muy probablemente ustedes han notado a lo mejor cuando han ido de vacaciones a la playa, están en la playa tomando el sol o en el restaurante que está cerca de la costa y están a mediodía y sienten que hay una brisa fresca que llega desde el mar hacia la costa. Y esta brisa sienten que está soplando de manera constante. Bueno, como vamos a ver, esa brisa costera se debe a las corrientes de convección. Entonces, imaginamos que estamos en el día, el sol está calentando la tierra y durante el día, como ya habíamos visto lo de la capacidad calorífica, la playa, la arena y la tierra se calienta con más facilidad que el agua. Entonces, esta parte de aquí se calienta más que el agua. Por lo tanto, el aire caliente, el aire que calienta esta arena se va a dilatar, va a subir y ese espacio tiene que ser ocupado por aire, por otro aire. En este caso, el aire sobre el mar está más frío porque el agua no se calienta tanto. Y entonces al elevarse ese aire caliente tiene que ser ocupado por otro aire y es ocupado por el aire frío de la superficie del agua que va a venirse para acá. Entonces ese aire frío que ocupa ese lugar está generando esa corriente de viento de aire fresco que sentimos en las costas. Y pues este resultado pues es como les digo, la brisa costera. Durante la noche el proceso se invierte. En la noche todo el calor que adquirió el agua, recuerden que el agua también le cuesta mucho perder calor, tiene una capacidad calorífica muy alta, entonces de noche el, el agua es más caliente que sus alrededores porque el suelo de la arena, de la tierra, se enfría muy rápido, entonces el agua está más tibia que la tierra y entonces el aire que asciende es el que está en contacto con el agua y entonces ese aire tiene que ser ocupado por otra masa de aire que es aire que viene desde la tierra. Y en la noche entonces la dirección de la brisa costera se invierte. Como les digo, esto se debe a que la playa se enfría con más rapidez que el agua y entonces el aire más cálido sopla hacia el mar. Esto se puede notar si haces una fogata en la playa, en la noche verás que el humo sale hacia el mar. En la noche el humo sale hacia el mar y si haces una fogata durante el día, verás que el humo sale hacia la tierra. Entonces la brisa costera es un efecto directo de la convección, de cómo el sol calienta a diferentes tasas, diferentes materiales y hace que en una zona debido a esa diferencia de temperaturas, que el aire se dilate, se eleve por su baja densidad y sea ocupado por aire más frío y generamos esa brisa entre el agua y el agua de mar y la playa. Bueno, esto es todo con respecto a la convección y entonces este video pues lo terminamos aquí.